Muy bien, vamos a esperar un chancecito por ahí para poder conectarnos con la psicóloga. Mientras tanto, le voy a dar el tiempo para que usted deje de hacer lo que está haciendo, se conecte con nosotros y así pueda usted implementar todo lo que puede aplicar para poder combatir la ansiedad, la depresión y también esos consejos para poder detectarlo. Ya se encuentra Elisa, la psicóloga, así que muy buenos días y gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Buen día, un gusto. Muchas gracias por la participación o la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. El gusto es de nosotros. ¿Le parece si iniciamos y le damos a conocer a los televidentes de qué manera como padres de familia podríamos iniciar a detectar la depresión o la ansiedad a los niños y también a los adolescentes? Bueno, en este caso, por la situación que estamos viviendo o la cuarentena, ¿verdad? Nos toca más que todo identificar hasta cierto punto, llegar en realidad a descubrir qué emoción es la que están sintiendo los chiquitines en nuestro hogar. Y en realidad también es importante destacar que conocemos las emociones que ellos sienten. Tomemos en cuenta que actualmente la mayoría de nosotros lo manejamos también por medio del lenguaje corporal y el lenguaje corporal también puede transmitir qué emociones son las que estamos viviendo. Okay. Entonces, nos damos cuenta que antes de llegar a una emoción no saludable, como lo que conocemos la ansiedad, podemos experimentar lo que se conoce como preocupación. Hay muchas personas que utilizan este término y si estamos atentos a los menores, nos vamos a dar cuenta que constantemente ellos están enfrentando situaciones nuevas. Imaginemos la situación que estamos viviendo actualmente, incluso hasta para uno de padre es una situación novedosa. La preocupación está dentro de lo que cabe al día en nuestro hogar, el simple hecho de pensar si tenemos todos los recursos básicos para nuestro hogar. Sin embargo, pasamos por alto muchas veces el rol de padres que podemos tener o incluso de cuidadores, o podríamos incluso hasta mencionar los profesores, que son los que mucho tiempo pasan con los profesores, entre otros, y ellos pueden alentarnos a superar esta situación con éxito o incluso podemos facilitarles a sobreprotegerlos sin darnos cuenta, fomentando en cada uno de ellos, por así mencionarlo, lo que es la ansiedad. Muy bien, en este caso también, por ejemplo, los padres de familia que en su mayoría de tiempo permanecen en su trabajo, quizás no conocen en su totalidad cuál es el comportamiento de su hijo. Entonces, la importancia de que como padres de familia conozcamos en su totalidad a nuestros hijos, porque podríamos detectar cuando está atravesando por una situación de depresión o de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas que como padres nos podrían alertar para comunicarnos con un psicólogo? ¿Qué actividades podemos implementar para ayudarle al pequeño a que merme la ansiedad y también la depresión? Bueno, entre los síntomas, no es que los va a cumplir con todos los criterios cada uno de ellos, pero pueden haber quejas somáticas. Somáticas es a nivel de su organismo o de su cuerpo, dificultades para dormir también, problemas de alimentación. Antes normalmente se alimentaban bien y actualmente ha disminuido su apetito o lo opuesto, ha aumentado su apetito. También pueden evitar o eludir ciertas actividades que ellos comúnmente realizan. También pueden sentir sudoración en su cuerpo, temblores, hormigueos, problemas estomacales, que les duele su estómago, entre otros más. La ansiedad, ¿por qué se produce? Quizás por mucho estrés, por la situación, podría ser genético. ¿A qué se debe la ansiedad y la depresión? Fíjese que en realidad la ansiedad, hasta cierto punto, tiende a generarse en cada uno de nuestros chiquitines o en la mayoría de los casos porque su padre o su madre o el cuidador tiende a ser ansioso. Tomemos en cuenta que ellos manejan mucho lo que son los modelos, la imitación. Entonces ellos, al observar que mi mamá se preocupa por esto o mi papá también o la persona con la que me rodea, y dentro de lo que cabe ellos tienden a comportarse de la misma manera. Por eso es importante conocer las emociones en cada uno de ellos, pero en realidad hay que partir por uno mismo.
qué emociones son las que yo manejo cuando me enojo como padre o como cuidador. Y una vez que nos analizamos, hacemos ese diálogo interno, podemos descubrir que ante ciertas frustraciones nosotros podemos dar respuesta de qué emociones o qué conductas son las que tienen nuestros chiquitines. Y de esta manera, hasta cierto punto, la ansiedad es una emoción básica que experimentamos todos los seres humanos. Okay. Ante una preocupación, ante algo novedoso, ante algo que sentimos que estamos en riesgo, en algún peligro. Es normal, pero nos damos cuenta que hay diferentes tipos de ansiedad o como comúnmente lo utilizan muchas personas, preocupación, desde una leve, moderada, grave, incapacitante. Pero cuando ya se vuelve incapacitante es cuando ya lo podemos utilizar el término de un trastorno. Psicóloga, ¿qué consejos puntuales le podría dar a los padres de familia para evitar que su hijo sea ansioso? ¿Qué actividades podrían implementar? O si ellos son ansiosos, ¿cómo poder controlarlo? Y cómo evitar que sus hijos, en este caso, practiquen lo mismo del comportamiento de la ansiedad. Sabemos que todos en algún momento mantenemos la ansiedad, pero hay un grado de ansiedad. ¿De qué manera podemos controlar esto, sobre todo con nuestros hijos? Consejos puntuales. Bueno, es importante escucharlos, ¿verdad? Escuchar esas emociones que ellos tienen, ya que muchos padres de manera inconsciente pueden obstaculizar las emociones que ellos lleguen a sentir. Yo creo que muchos hemos pasado de repente o han experimentado con sus padres que están enojados o están molestos y al final lo que decimos es cállese, escúcheme primero, cuando es importante que ellos se expresen de tal manera que podamos identificar esas emociones que tienen. Entonces, hay que dejarlo, hay que escucharlos a ellos, la emoción que tiene, después nos podemos sentar con ellos y enseñarle o darles consejos básicos para que ellos puedan canalizar de una mejor manera. ¿Vale? Por ejemplo, el que estén bromeando con ellos los puede hacer sentir ansiosos, pero es importante, valga la redundancia, y decirles a ellos cómo poder afrontar esa situación. También actualmente con la cuarentena que estamos viviendo por la pandemia que se está experimentando, yo sé, me ha tocado observar a muchos padres que han sido tan creativos, han hecho el buen uso de las redes sociales e incluso para poder realizar juegos de mesa. Yo sé que de repente no todos tienen los recursos para comprarse un juego de mesa como los que vienen en la mayoría de las tiendas, pero el simple hecho de identificar un dibujo con cada uno de los miembros de la familia, también existen muchas técnicas de relajación. Yo sé que uno podrá decir, pero no soy psicólogo, ¿cómo voy a aplicar esas técnicas de relajación? Pero hay unas tan básicas. De repente nos podemos acostar con el chiquitín en el suelo, utilizar lo que nosotros llamamos imaginería, de repente trasladarlo a ellos por medio del diálogo, estarle explicando a ellos, nos podemos introducir a un lugar que el menor disfruta, puede ser un bosque, puede ser una playa, y de esta manera podemos relajarlo a ellos y invitarlo también para que lo realice no necesariamente cuando esté conmigo, sino que también cuando esté en su propio entorno. Otro aspecto también que me gustaría agregar es la respiración, porque cuando tiende a haber mucha ansiedad, tiende a haber esa alteración en nuestro sistema respiratorio, lo que comúnmente conocemos como taquicardia. Entonces, enseñarle al chiquitín a respirar de una manera adecuada. De repente podemos utilizar algún globo y después ir mezclando con ellos y de a poco se va a ir controlando y psicológicamente va a canalizar esas emociones negativas. Buenísimo, definitivamente que esas pequeñas actividades nos van a ayudar mucho a controlar la ansiedad o a controlar esos momentos de depresión que probablemente algunos pequeños o algunos adolescentes lo están atravesando. Usted mencionaba sobre los juegos de mesa y si no los tiene, nosotros más adelante vamos a estar dándole a conocer un juego que no va a necesitar mucho, así que los invitamos para que continúe con nosotros y también agradecerle a usted, psicóloga, por tomar de su tiempo y también de su conocimiento para poder abordar este tema y ayudarle a muchos padres de familia para poder afrontar la ansiedad de sus hijos.
Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted también. Y luego de esos buenos consejos, Casey ya se encuentra lista también con algo muy bueno, así que préstenle mucha atención.